Cuando hablamos de la evaluación de la gestión hospitalaria, tenemos que determinar algunos aspectos a medir. Aquí sí hablamos de medir, ya que estamos hablando de lo que es la propia gestión. En ese sentido, es importante medir la calidad asistencial. ¿A qué nos referimos con medir la calidad asistencial? Pues todo proceso que implica desde que el usuario paciente llega al hospital hasta que el usuario paciente salga recuperado del hospital. De igual forma, tenemos que medir la eficiencia de los procesos. Al hablar de la eficiencia de los procesos, es de suma importancia que miremos qué tiempo demora la atención a un paciente para poder atenderlo, qué tiempo demora la atención a aquellos usuarios que implican extraer del hospital o incorporarse en el hospital en el sentido de los procedimientos a seguir para poder determinar el medicamento que tiene que consumir. Entonces, es importante medir esos procesos que se deben cumplir en lo que es la gestión hospitalaria. Por otro lado, al hablar de la seguridad del paciente, pues, ¿cuál es la seguridad que tiene el paciente al ingresar a un nosocomio? Ciertamente que no le damos la importancia, pero tenemos como gerente de un hospital que tener el cuidado de considerar todos estos elementos, no solo para el paciente, sino también para los que atienden, enfermeras, médicos, técnicos, secretarias, todo el personal de salud. Y por otro lado, también tenemos que medir esa formación académica que tienen nuestros colaboradores. Esto nos lleva a determinar efectivamente lo que sería una investigación y un proceso mucho más afinado con la finalidad de establecer metas claras y medibles alineadas con la visión institucional del hospital. Continuando con este proceso de evaluación de la gestión, debemos revisar el contexto y hacer un diagnóstico situacional de lo que nosotros tenemos. Para ello es importante analizar tanto los factores internos como los factores externos. ¿A qué nos referimos con esto? Infraestructura. Es un factor interno. Ciertamente hay que medir cómo está la infraestructura, cómo está totalmente la ventilación, la iluminación, las camas, los pisos, todo lo que implica infraestructura, ya que esto es un elemento importante en la gestión. Otro aspecto importante es el equipamiento. Cuando hablamos de ese equipamiento, si tenemos una sala de operaciones, contar con todos los utensilios y elementos que requiere esa sala de operaciones. El recurso humano. Recordemos que en la gestión del hospital, el recurso humano es de suma importancia. Si cuento con el recurso humano suficiente y correspondiente a las labores que allí se realizan. Tener un sistema de información. Este sistema de información gerencial SIG nos va a permitir en un momento determinado evaluar en dónde están los nudos críticos, porque todo se ha sistematizado. Pero todos estos elementos que hemos mencionado deben estar alineados a las normativas vigentes para el funcionamiento del hospital. Por otro lado, no es lo mismo un hospital de un área rural
o de una provincia que un hospital con características propias de la población que es atendida. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de la población atendida en el hospital de Irma de Lourdes Sanetato, 24 de diciembre, como bien lo conocemos? ¿Qué tipo de población se atiende allí? Es importante manejar esta información porque posiblemente hay un núcleo de población que muchas veces es usuario del hospital, pero tiene algunos tabúes, con lo cual nos encontramos o se encuentran los médicos y enfermeras, y entonces la atención se ve minimizada. De igual forma, es importante en este diagnóstico detectar e identificar aquellas necesidades y prioridades de cada área de hospital, las prioridades médicas, administrativas y académicas. En la evaluación de la gestión hospitalaria, nuestro primer punto es el que denominamos gestión hospitalaria. No es más que la coordinación que sea eficiente y efectiva de todos los recursos y procesos que tiene el hospital con la finalidad de garantizar una atención de calidad a los pacientes y poder cumplir con aquellos estándares de salud y optimizar los recursos disponibles. Otro aspecto a considerar son los indicadores de desempeño hospitalario. Estos indicadores nos van a permitir evaluar la calidad de atención médica, así como la tasa de infección, la tasa de mortalidad hospitalaria, el tiempo de recuperación y adherencias o protocolos clínicos que se deben aplicar. Cuando hablamos del método de herramienta de evaluación, no es más que una auditoría que se debe hacer de forma interna con la finalidad de que el propio equipo del hospital pueda verificar el cumplimiento o no de las normativas y dónde deben hacer las mejoras. Cuando hablamos de factores claves de una evaluación efectiva, nos referimos a esa confiabilidad y precisión de los datos que son importantes para obtener resultados sólidos y útiles, como sería la participación activa de todo el personal hospitalario, desde los directivos hasta el personal clínico, incluyendo en este proceso la responsabilidad y el compromiso que tiene cada uno de estos funcionarios. Al hablar de los desafíos de la evaluación de la gestión hospitalaria, nos referimos realmente a que cuando hablamos de una evaluación hospitalaria, nos encontramos con algunos mitos o algunos desafíos, como es la resistencia al cambio. Esto nos limita porque no podemos determinar realmente cuántos recursos se requieren, cuántos recursos tecnológicos, humanos, y puede restringir el mismo proceso, ya que la evaluación nos va a permitir a nosotros determinar datos, pero si hay resistencia, estos datos van a ser inexactos y van a estar desactualizados. Veamos ahora qué es la evaluación de la promoción de la salud. No es más que la valoración de todas las acciones que se hacen con la finalidad de alcanzar resultados óptimos. Este grado de evaluación permite mirar todas las acciones de promoción de salud y que implica una evaluación de resultados y una evaluación de proceso. Existen principios de la evaluación como es la utilidad. Esa utilidad de estos resultados nos proporcionan información relevante
y nos va a permitir a nosotros determinar de toda esa información relevante en qué nos debemos enfocar. Cuando hablamos de la factibilidad, no es más que la evaluación que se realiza en función de una planificación realizada teniendo en cuenta el tiempo, el recurso y los conocimientos disponibles de todos los colaboradores. Al hablar del principio de adecuación, no es más que la evaluación con los derechos de todas las personas que están implicadas y proteger el bienestar de los involucrados. Aquí observamos en este círculo cada uno de los pasos o del ciclo de mejora de un programa. Están los 10 pasos porque nos permite desde el paso 1 describir el programa hasta el paso 10 aplicar los resultados de la... Miremos